Bueno, Germán, vamos a empezar por lo más cercano a nosotros, que tiene que ver con el Congreso de la Nación, con el discurso del presidente en las últimas horas, en la apertura de sesiones, con una cuestión que pasa mucho por lo gesticular, con lo que ocurrió con expresiones de la vicepresidenta y del propio presidente. Bueno, en principio, ¿cuál es tu apreciación de lo que ocurrió en las últimas horas? Bueno, me parece que una vez más es un desprecio del kirchnerismo hacia las instituciones, porque el acto de ayer era justamente para habilitar las sesiones ordinarias del Poder Legislativo. Y si vos te fijás, en ningún momento el presidente hace alusión a eso. Habla 1 hora y media, dice un montón de cosas que ahora podemos ir parte por parte, pero en una parte Massa le dice, che, tenés que decir que inaugurás, y cuando va a decir, Cristina le saca el micrófono y terminó sin decir lo único que tenía que decir, para lo cual habló 1 hora y media. Entonces terminó convirtiéndolo en un acto político, donde arranca con números que por ahí están un poco, no voy a decir falsos, porque por ahí son verdaderos, pero se llama recuperación o crecimiento económico, creo que es un rebote de comparás con el 2020, claro, con el 2019. Yo corría 15 kilómetros antes de la pandemia, después pasé a correr 1, corro 2, corro el doble o estoy en un problema porque estoy muy lejos del nivel que tenía. Exacto. Vos mirá el decrecimiento del salario real, del aumento de la pobreza, en cualquier variable macroeconómica que le importe a la gente, estamos peor y no se nota esa supuesta recuperación. Y si así fuera, y si estamos bárbaros, ¿por qué sigue habiendo cepo? ¿Por qué hay tantos controles económicos? ¿Por qué hay tanto descontento social? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que él, además de datos que no tienen sentido, no habla hacia el futuro, habla mucho hacia atrás, yo noto que él permanentemente está buscando decir lo que él cree que Cristina Kirchner quiere escuchar. Bueno, eso ni siquiera que lo sabe. Él supone que ella estaría contenta si él dice tal cosa. O sea, perdón, te interrumpo acá, porque me da eso, lo mismo que decimos, me da la sensación que es, más allá de lo que se haya dicho de Fernández, de Alberto, es un presidente que no actúa de propio, sino que está todo el tiempo mirando qué le va a decir, qué no le va a decir la vicepresidenta, especialmente cuando lo tiene al lado. Ni me imagino que será cuando no lo vemos en escena, sino que o se hablan por teléfono o por otro medio. Digo, es muy complicado que uno tenga que estar permanentemente rindiéndole cuentas a la vicepresidenta. No, y además que ni siquiera lo logra, porque ella tampoco lo quiere ni está contenta. Basta ver, como decía recién, las caras que hace, los gestos que hace cuando escribe alguna carta, denota que no tiene comunicación directa con él, que no tiene un respeto hacia él. Su círculo interno no lo respeta. Máximo Kirchner no estuvo ayer, Guado de Pedro no estuvo. Tiene dificultades para juntar los votos para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario. Y todo eso te marca que todo ese acting que él hizo, diciendo, te insisto, lo que él cree que los otros quieren escuchar, pero no le invoca porque no es eso al final del día lo que quieren. Cristina Kirchner está más preocupada por el tema judicial y por mantener su núcleo duro de votantes, no por otra cosa, y si él no le apunta a eso con resultados, no solamente con relato, no le va a alcanzar para ponerla contenta. Y como no tiene apoyo interno mayoritario para el acuerdo con el fondo, necesita que le dé una mano a la oposición, a la que ayer provoca con actos innecesarios, insisto, una vez más, porque él cree que Cristina va a estar contenta, pero al final no logra ni el apoyo de los propios, ni el contento de la oposición, que se levantó y se fue. ¿Qué va a hacer después de lo que hizo ayer respecto de la oposición? Lo va a llamar ahora a la oposición y decir, bueno, mire muchachos, yo tuve que hacerlo porque tengo que mantener el frente interno. Públicamente bueno, dice Juntos por el Cambio que lo agravió. Digo, contó cosas que no habría que asombrarse tampoco por lo que contó, pero digo, más allá de eso se sintió agraviado, cosa que a mí no me pareció bien, quiero que vos digas tu opinión, no me pareció bien que se levantara y se fuera a la oposición. Te insisto, yo no estoy de acuerdo con cómo el presidente encabezó el acto en sí. Insisto, era un acto para inaugurar el año legislativo y hizo todo menos eso. Después es discutible, obviamente, porque no es normal que la oposición se levante del recinto y se vaya, te puedo conceder eso, pero también creo que hace rato yo vengo planteando la idea de que no podemos tratar al kirchnerismo como un gobierno normal. Nosotros normalizamos cosas permanentemente que no lo son. Sin ir más lejos, en la pandemia, año 2020, había campos de concentración en Formosa y nosotros lo decimos como, viste, una noticia más. Sí. Y el kirchnerismo realmente ha demostrado en los 12 anteriores y en estos 2 años que no es un gobierno normal. Y puntualmente con el tema de la deuda, que sí, obviamente para mí está equivocado Fernández, porque tiene un relato instalado ahí que es lo que quiere escuchar la tropa propia. La deuda del Fondo Monetario no fue a los amigos de Macri porque esa plata está auditada y además, si vos mirás, el stock de deuda no aumentó. En 2018 se toma deuda del FMI al 4% para cancelar deuda privada que vencía al 8% y no teníamos financiamiento. Podrá estar bien o mal, pero no es un tema judiciable. Y te lo voy a decir a tal punto que tampoco era judiciable el dólar futuro de Kicillof, un montón de políticas kirchneristas que nosotros podemos criticar y no estar de acuerdo, pero que no es judiciable. En todo caso, es una mala gestión, es una mala política y merecerá, la gente no lo acompañará en el voto o un opositor podrá no estar de acuerdo, pero no me parece judiciable. Ahora, ese debate que vos estás señalando justamente que tiene que ver con qué se hizo con la plata que le dio el Fondo Monetario a Macri,
por ende se la dio a Argentina, como la que estamos pidiendo ahora la estamos pidiendo para Argentina, Exacto. porque el que vendrá dirá, porque Fernández le pidió, no, la pidió Argentina, porque son los gobiernos que tenemos Es y los una que elegimos, continuidad de gobierno. lamentablemente, o debiera ser así en el sentido de que tiene que ser responsable la nación, no solamente el gobernante de turno. No, en y todo te lo caso, si digo hay más. reproche, habría que enjuiciar a quien Perdona, me actuó parece mal. que la sociedad argentina entera es responsable, Bueno, porque también votamos sí, también, libremente hace sí. décadas y elegimos lo que elegimos. Y siento que una sociedad que no quiere ajustar y que no controla los gastos del Estado, porque hoy por hoy tenemos un Estado que el kirchnerista promedio va a llamar presente, es un Estado grande, caro, ineficiente y corrupto, que nos cuesta muchísimo dinero en impuestos, que traba el sector privado y que además, como no le alcanza la plata, o emite y nos da inflación o toma deuda para pagar estos gastos corrientes. estoy de acuerdo. Ese es el problema de una sociedad argentina que no quiere discutir ajuste. Creo que hay una madurez que va tomando forma con los años, una sociedad que entiende el peso de los impuestos, la importancia de generar trabajo genuino, la importancia del sector privado como motor, pero falta pulir algunas cosas, qué sé yo, Aerolíneas Argentinas pierde 2 millones de dólares por día y no le hace ruido a nadie. Bueno, Sí, párate eso. ahí, porque te decía lo del debate. Sí. ¿Por qué el macrismo? ¿Por qué el propio expresidente Macri no sale a confrontar esta cuestión cuando te dice, sí, lo que pasa es que entró la plata y fue la fuga de capitales? ¿Por qué no explica lo que vos estás explicando, por ejemplo? Yo no entiendo que eso. Uno de los grandes problemas y de los fracasos yo no fui parte de Cambiemos, pero simpatizaba, acompañé en el voto, se podría decir, estuve de acuerdo con muchas de las cosas que se hicieron. Creo que fue muy deficiente la comunicación, tanto durante el gobierno como después. Porque, insisto, ellos tenían un montón de cosas quizás para contar que nadie se enteró y es culpa de ellos, porque si ellos no te cuentan, claro. vos por ahí sos periodista, trabajás esto, pero la persona promedio que tiene que pagar un aumento de tarifa, que veía que la plata no alcanzaba, no sentía que el esfuerzo iba a algún lado. Hay un error de comunicación. Claramente. Y creo que después, durante el año de la pandemia y demás, Macri estuvo ausente del debate, lo que él consideró que correspondía como llamarse a silencio de que la sociedad no lo acompañó con el voto, pero el 40% lo había votado para que esté presente como un líder opositor y quizá vimos más el reflejo en Patricia Bullrich y en algunos otros que tomaron ese rol, pero no eran Mauricio Macri ni tenían la espalda de él. Sí. Y yo creo que ahora hay un entendimiento, pero él ni siquiera puede dominar la propia coalición opositora. Hay un gran problema de cara al año que viene, donde hay varios que quieren ser presidente, y yo no sé si Macri, primero no sé si conviene, creo que es un ciclo terminado y que no debería, si no pasaría lo mismo de Cristina. Candidato. Creo que es un tipo que podrá gustarte o no, que hizo, insisto, cosas buenas y malas, pero me parece que como figura política tiene mucho rechazo y no podría llevar adelante una unificación nacional o un proyecto de país a largo plazo. Sí podría acompañar un candidato, mejor de lo que fue Alberto Fernández, obviamente, pero claro, acompañar un candidato y ser parte, pero insisto que él no puede ser presidente. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Hay una disputa interna y como no hay un líder claro en la oposición, que creo que es el gran problema desde el 19 para acá, no hay nadie que salga a hablar concretamente en representación de todos. De hecho, si te fijas, hablabas lo de retirarse del Congreso, que está en un gris y estará bien o no, pero la mitad de la oposición se fue y la mitad se quedó. Entonces ni siquiera hay una unificación de criterio en base a lo que hablábamos recién. Que incluso, bueno, nosotros no estamos compartiendo un espacio político, pero dos personas que forman una alianza política, vos fíjate, la mitad se queda y la mitad se va. Entonces uno desautoriza, pero el otro está autorizando lo que se dijo. Es un poco confuso y a uno le duele porque de este lado de la sociedad también hay un grupo grande de gente que la está pasando mal, que espera un cambio. Y esto me parece importante remarcarlo también. Creo que la situación, y vamos a coincidir en esto todos, después en más o en menos, así como está no va más. Creo que un gran error de lo que vimos ayer del discurso del presidente es que está todo bien y no van a cambiar nada, o al menos ellos no ven el problema. No. Y me parece que yo la última vez que vine a charlar con usted fue el año 2017. Ya hablábamos de que Argentina tenía que hacer algunos ajustes, que los números fiscales no estaban cerrando, que estábamos tomando mucha deuda. Sí. Bueno, todas esas variables han empeorado, porque si vos te quedás quieto, no te quedás igual y después veo. Estás peor, porque todos los años 200.000 chicos cumplen 18 años y quieren ingresar al mercado laboral y no pueden. Todos los años se van fundiendo pymes que no pueden soportar la carga impositiva que hay. Claro, porque a eso quería ir. Porque uno siempre cuando habla, la está pasando mal el argentino, y solamente hablamos de la clase más empobrecida, que lamentablemente cayó más peldaños, pero que de algún modo, algún subsidio para necesidades mínimas básicas, las tiene. Pero el que está trabajando, tratando de mantener su pequeña pyme, su pequeño negocio, su kiosco, lo que fuese, la está pasando muy mal. Es realmente imposible y además de que no solo lo económico, la calidad de vida también. Claro, la calidad de vida. Porque hoy por hoy que no te roben en la calle, yo creo que el Estado hoy, que hablábamos hace un rato, además de ser caro, está ausente por todas partes. O sea, si no te roban en la calle porque un ladrón no tiene gana, cuidar la moneda, que es una función monopólica del Estado, no tenemos prácticamente moneda, toda operación grande ya se calcula en dólares, no tenemos posibilidad de sacar un crédito, la política exterior que tenemos es una vergüenza, en el tema narcotráfico está avanzando cada año un poco más y cuanto más avanza, te insisto, quedarte quieto
te hunde más y después cuesta el doble salir, no es lo pateo para adelante. Y te insisto, que la sociedad ve un gobierno totalmente desorientado, que está comandado por una vicepresidenta que tiene dos objetivos, la mesa judicial y mantener su núcleo duro de votantes con alguna política, y una oposición que no encuentra un líder claro, que le sirvió esta alianza interna para ganar las legislativas, pero está un presidente, no varios candidatos a presidente, y me preocupa, además de que emergen fuerzas de tercera línea, como el caso de Milei, que estuvo hace poco en Córdoba, además que no digo que no estén bien sus ideas, digo que si partimos demasiado de la oposición, cualquier candidato oficialista, hasta Alberto Fernández, te gana la reelección el año que viene. Y me parece que la sociedad y ese sector medio del que vos hablas, que necesita creación de empleo, mayor seguridad en el barrio, pero no puede pagar una seguridad privada, necesita mejor calidad del transporte público, necesita menores impuestos para poder no solamente ganar más, sino que las cosas te salgan menos. Obvio. Te doy un ejemplo, en Córdoba, no sé si notaste, cada vez hay menos taxis. Vos hablas con un taxista, te dice que cada X cantidad de años la municipalidad los obliga a cambiar el auto, que es un modelo... Sí. No pueden cambiarlo porque un auto nuevo sale 2 millones de pesos, la mitad son impuestos y un taxista gana 50.000 pesos por mes. Ese sector medio es el que no está encontrando respuesta en ningún lado y del que realmente uno siente empatía porque realmente no hay un futuro prometedor. Bueno, entonces, ¿cuál es la salida? Hoy, la salida ante esta para situación mí, y vistas al 2023. Quizá te vaya a sonar un poco drástico. Yo creo que Fernández tiene dos opciones porque ya no tiene crédito político. Creo que, no, insisto, no lo quieren los propios, mucho menos los ajenos. Ya es un presidente que no tiene posibilidad de pensar en un largo plazo. A lo que más puede aspirar a terminar el mandato. Creo que puede o inmolarse y empezar a hacer un camino de reformas que tienen que ser de golpe porque, insisto, la situación es crítica y muy delicada. Hablo de reforma en el tema de toda la estructura tributaria, toda la estructura del sistema laboral, en tema de justicia, en tema de gastos corrientes de las provincias, el tema deuda, el tema moneda. Jubilaciones también, hay que ver cómo solucionamos ese problema. Pero son jubilaciones de pobreza, más pobreza que esta, ¿no? Y ese es el otro problema. Estamos en un país que ya viene ajustando, pero si vos el ajuste no lo haces con una política de shock que fomente inversiones, con confianza y demás, el ajuste te es innecesario porque en un año tenés el mismo problema, estás cada vez más pobre y ajustado. Entonces, si Fernández no está en condiciones, porque yo entiendo que ni siquiera él comprende el problema, pues yo creo que es más grave de lo que creemos, debería renunciar y asumir un gobierno, podría ser peronista, alguien interno, que esté dispuesto, como pasó en su momento en Brasil. Perdón, no tendría que asumir la vicepresidenta. Yo creo que ella tampoco quiere gobernar, te insisto, a ella le importa el tema una renuncia también de la vicepresidenta. Ella sabe que gobernar algo no es presidente, ella podría haberlo sido, no es presidente, pero no quiere pagar los costos de lo que hay que hacer y ella creo que lo sabe. Ahora, no alcanza con esperar 2 años hasta la otra elección porque, insisto, le vas a tirar a un gobierno. Toda la deuda que este gobierno no es que la pagó, la pateó para adelante, generó deuda nueva por 50.000 millones más. Todos los problemas que te hablo, narcotráfico, pobreza, inflación, estructura productiva, cada día peor. Entonces, dentro de 2 años esto no va a ser igual que ahora que estamos hablando. Hay que empezar reformas lo antes posible y eso sí, van a tener un costo porque implica tocar varias cosas. Vos hablabas del tema jubilación, el tema planes sociales. Todos coincidimos en que eso es una estructura que no va más. Incluso mucha gente del peronismo, al menos en off, te lo va a decir. Los mismos sindicatos están perdiendo afiliados todos los años a manos de Grabois y los planeros, que juntan hoy un núcleo de gente mucho más grande que el de la CGT. La CGT tiene 4 millones de afiliados como mucho. Los planeros son muchísimos más. Entonces creo que tenés que tocar esos temas, no es fácil, y tenés que estar dispuesto a pagar el costo. Y creo que necesitas lo que hoy se llama Cambiemos, más un sector del peronismo, porque vos a las reformas no le das largo plazo, vos podés hacer lo que quieras, cerrar aerolíneas, bajar 10 impuestos, lo que quieras. Si yo no te creo que esto se va a mantener 4 o 5 años en el mediano plazo, aunque sea, no invierto igual por más que los impuestos no existan. Ahora, ¿por qué entonces, el Fondo Monetario, vamos a ver si finalmente arregla o no arregla con Argentina, eso es lo que anuncian que hay un acuerdo, pero ¿por qué acuerdo con Argentina sabiendo de esta falta de credibilidad que tiene el gobierno actual? Mira, yo no estoy de acuerdo con muchísimas de las cosas del Fondo Monetario como institución. Creo que tiene una utilidad importante, es un prestamista de última instancia, una cooperativa de países que te presta una tasa baja a países que no están en condiciones de acceder a un financiamiento razonable. Te insisto, si vos te están pidiendo 12 puntos de tasa interna, te piden 4, es un crédito a tener en cuenta. Pero creo que tendrían que darle una vuelta de tuerca porque ellos te prestan la plata y después para cobrarte, mira, vos haces como quieras, pero pagame. Entonces vos tendrían que, si está la ciencia económica demostrada, te insisto, después podés más ideológico para un lado o para el otro, pero hay 10, 15 cosas básicas, mira, una moneda estable, cierta cantidad de impuestos, estas reglas básicas, vienen las empresas, invierten, generan plata. Entonces el Fondo Monetario tendría que meterse un poco más, ya que presta plata y la quiere cobrar, en este tipo de cosas que vos planteás. Lo que plantea Alberto Fernández, yo no pienso hacer ninguna reforma en un país que está quebrado, es suicida. Y el fondo lo sabe, pero por un tema político, no de decir lástima, pero no quiere ser responsable de que este gobierno se caiga.
El no haber un acuerdo implicaría que las variables macroeconómicas se van a las nubes, no solo el dólar, la tasa de interés, la inflación, todas nuestras variables se van por las nubes, nos quedamos afuera del mundo, como se dice, no accedemos a crédito del Banco Mundial, no accedemos a nada, ni hablar los acreedores privados, que si no podemos acordar con el fondo, que es el más fácil, no nos van a prestar los otros. Pero hacer un acuerdo implica un ajuste, y acá viene el tema que hablábamos recién. El sector privado ya está ajustado. En salarios, en tarifas, en impuestos, en lo que se te ocurra, el sector privado ya está recontra mil ajustado. Y tenés un Estado cada vez más grande y cada vez más inútil que no se está ajustando lo que debería. Y lo que pasó el otro día en Corrientes marca un poco esto. O sea, el Estado supuestamente presente, con un presupuesto de 400.000 millones para el área de medio ambiente, no sé cuánto, todos empleos públicos porque no había uno trabajando en la provincia de Corrientes. ¿Quién fue a apagar el fuego? Los pequeños productores de la zona, con trapos mojados, con tanques de agua, bomberos voluntarios y alguna que otra cosita que se podía para apagar fuego. Cuando un avión hidrante salía $1,5 millones por semana, con 60.000 litros de agua, que era el trabajo de 500 personas ahí. Entonces, yo no estoy diciendo que no deba existir un Estado. Este Estado no sirve para nada, podría ser más chico tranquilamente y no nos daríamos cuenta. En cambio, el privado no tiene un centímetro más para ajuste porque quebrás, directamente quebrás. Está bien, vos sabés que el diagnóstico está perfecto, el problema es quién lo va a instrumentar y yo, lamentablemente, no veo que haya quien pueda instrumentar cambios que son necesarios e indispensables de hace años. Yo, si me permitís, tengo una luz de esperanza que veo una sociedad que ha aprendido muchas cosas. Te decía, la última vez que estuve acá, el debate social era muy complejo, donde teníamos que ver si aumentábamos o no algunas tarifas, quitábamos algunos subsidios. Creo que eso hoy se entiende. Si ahora, bueno, en Córdoba siempre tuvimos un sistema tarifario muy poco subsidiado, ¿no? Pero en Buenos Aires, que están pagando hoy boletos de 10, 15 mangos, el tipo promedio lo entiende incluso en el AMBA que esta situación es insostenible. El tema de los impuestos en la actividad de las pymes y demás, que antes era muy difícil de plantear porque vos hablabas de impuestos, te decían que querías eliminar el Estado, te asociaban directamente con los 90. Creo que ahora hay una claridad conceptual del argentino promedio, lo ves en el taxi, lo ves en la parada del colectivo, lo ves en la calle con el tema de la inseguridad, de un entendimiento de 4 o 5 cosas de sentido común de que así no vamos más. Ahora, con eso no alcanza, hablábamos recién, hace falta un liderazgo que junte a la oposición y que le muestre a esta gente por dónde ir, porque el camino, te insisto, es simple de entender, pero complicado de llegar. Yo te digo, tenés que subir 1.500 escalones. Sí, es derecho, es fácil. Sé lo que tengo que hacer. Estoy acá, tengo que ir al punto B. Ahora, te lleva tiempo, te lleva esfuerzo y tenés que estar dispuesto para llegar hasta el final. La sociedad argentina está en esa situación. Creo que todos sabemos lo que hay que hacer, como decías vos. Le está faltando una conducción política que haga ese paso y nos guíe un poquito más. Bueno, y ahí voy a esto, ¿no? Porque a la gente le parecerá, estamos en el 2022, recién arrancando el año, estamos en marzo, falta hasta el año que viene y van a ponerse a hablar de política. Es que la verdad que tienen que ir definiéndose los panoramas para ver, porque después si no es la improvisación total, ¿no? Pero voy a esto. Supuestamente, supónete que Alberto Fernández vaya por una reelección, lo dijo la otra vez. Si lo hará o no lo hará, no lo sé. Suponete que vaya a la reelección. ¿Quién a vos te parece de la oposición que hoy podría ser una de las personas que pueda conducir esto que vos estás planteando? Bueno, mirá, a mí me parece, Patricia Bullrich ha hecho un camino, como hablamos en el 2020, cuando nadie quería agarrar, que Alberto Fernández tenía 80% de imagen positiva, que nadie se animaba a meterse con él, que era todo un tema por la pandemia. Creo que yo no tenía mucha fe, la veía como un cuadro menor, pero creo que no le quedó chico el cargo, representó a sus votantes, estuvo donde tenía que estar, se ha sabido rodear de un grupo de colaboradores que le han asesorado muy bien y si tiene el apoyo político de todo el partido, creo que podría ser una gestión interesante. Manejó una cartera pesada como fue la cartera de seguridad en un momento difícil. Y creo que tomó ciertas luchas con decisión política, que es lo que hace falta. Estaba mal visto reprimir, y bueno, pero había que hacer algo porque las calles estaban insostenibles. Y uno fue y lo hizo. El tema del narcotráfico, estaba muy metido, era imposible, y fue y lo hizo. Y paga los costos y no tiene problema. Con lo de Maldonado también tuvo un problema, se sostuvo en su criterio, bancó a los suyos, terminó saliendo todo, bueno, no bien obviamente porque hubo una muerte, pero se terminó aclarando todo de una forma que quizás no hubiera sido posible si se torcía el brazo. Y siento que hay un liderazgo positivo ahí. Me gusta lo que está haciendo José Luis Esper en Provincia de Buenos Aires y se hace nacional, me parece un tipo con mucha buena voluntad, honestidad intelectual y ganas de hacer un cambio. Lo de Milei me parece que está verde, pero el concepto de que los jóvenes se metan a participar y se involucren en algo distinto que no sea la izquierda me atrae, no te puedo decir que no me parece interesante, pero creo que hay que buscar la forma, y creo que ya la están buscando, de formar un liderazgo, de una coalición común.
Y yo insisto en que para mí tienen que ir a una interna, todos los que crean que o se creen tan poderosos para ser presidente, y mostrar realmente ahí cuánto valen, porque hemos tenido muchos que miden 3, 4 puntos y creen que pueden dominar la Argentina, opinar de todo, y después pasa lo que decimos, improvisaciones y demás. Creo sí, y en esto creo que no tengo dudas, que no hay lugar, como hablabas recién vos, ni para improvisados ni para tibios. Argentina está en un nivel de decadencia en el que ya no alcanza esa reforma gradual que se quiso hacer, que encima fracasó en el último mandato de Cambiemos. Creo que o lo hacemos bien y de tajo cortamos lo que hay que cortar, reformamos lo que hay que reformar. Similar, obviamente, porque los tiempos nunca son iguales a lo que se hizo a principios de los 90, decimos, una reforma del Estado, una reforma de todo el sistema productivo nacional, y de acá salimos para adelante y flotamos, porque creo que, te insisto, la pobreza arriba del 50%, el narcotráfico avanzando, las pymes cayendo como moscas, muchas veces es un problema que no es lo veo delante, es o lo resuelvo ahora o después es muy tarde, porque un país también con 60% de pobres te cambia, te insisto, la calidad de vida, te aumenta en la que es inseguridad, deserción escolar, bueno, un montón de variables que después te influyen a sacar un país adelante. Esa gente que hoy está cayendo en la pobreza es la gente que vos estás contando que va a sacar el país adelante mañana, como poniendo una pyme, como empleado, como lo que sea. Pero si vos no tenés capital humano y la gente se te va, los pymes se te funden y se quedan sin plata, por más buena voluntad, te insisto, impuesto que tengas, en 2 años o en 1 año, cuando querramos hacer algo, va a ser tarde. No tengo más tiempo, pero 30 segundos para preguntarte en referencia a lo que está pasando en el mundo. No sabemos cómo nos va a pegar y cómo va a terminar, pero nosotros estamos pensando en qué país queremos, por un lado, y salimos de la pandemia, estamos saliendo de la pandemia y nos viene una guerra, ¿no? ¿Cómo crees que va a influir esto? Y mira, negativamente porque el tema de Rusia va a impactar en el precio del gas, somos importadores de gas, estamos tapados en gas y eso es otra de las cosas que hablamos recién, tenemos un potencial enorme, pero importamos gas pues no podemos producirlo por propia negligencia nuestra. Y el mundo ocupado en otra cosa lo vivimos, si recordás, en la crisis del 2001, cuando cae el gobierno de la Alianza, por $1.000 millones que no nos prestó el Fondo Monetario, fue porque el problema en ese momento era la invasión a Irak y prefirieron prestarle plata a Turquía, que estaba más cerca estratégicamente. Entonces, este tipo de cosas puede hacer que el mundo se enfoque en otra zona y si no nos tiran una mano, como hablabas recién, y no nos quieren ayudar un poco, realmente nos va a hacer solos realmente muy difícil. Necesitamos financiamiento y acompañamiento internacional de una forma o de otra y mucho comercio, porque Argentina tiene mucho para exportar. Un mundo nacionalista cerrado que se niega el comercio y cierra fronteras, seríamos los principales perjudicados. Germán, como siempre, muchísimas gracias. No, 2017, la última vez que viniste. Sí, ha pasado un tiempo. Va a tener que ser más seguido. Gracias por acompañarnos Igual. hoy.